En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, aquí les mando un sermón para resumir todos los días de la Cuaresma que hemos pasado. 40 días de Cuaresma, que gracias a Dios pasamos y estamos en las puertas de la Semana Santa, que nos prepara para la fiesta de las fiestas, que es la Pascua del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y por eso uso esta oportunidad para reflexionar un poco los días de Cuaresma que hemos pasado, cómo la Iglesia nos guió en los días de la Cuaresma y cómo nos prepara para la Semana Santa y la Pascua. Ojalá pudiese haber mandado cada domingo los sermones, pero se me hizo muy difícil hacer los sermones acá también y los oficios cada día de la Cuaresma, y también hacer videos por estas cuestiones se me hizo difícil. Pero quiero ahora invitarlos a mirar lo que hemos pasado y cómo la Iglesia nos guió de domingo a domingo, lo que celebramos, por qué la Iglesia apuntó, o sea, decidió poner ciertas fiestas cada domingo de la Cuaresma, y cómo nos prepara para cómo nos limpió, cómo nos purificó a través de estas fiestas, cómo nos dio de escalón a escalón a subir durante la Cuaresma para así prepararnos para la Semana Santa y la Pascua. Pues comencemos con el primer domingo de la Cuaresma. ¿Qué es lo que celebramos el primer domingo? Fue el domingo de triunfo de ortodoxia. La Iglesia, el primer domingo de la Cuaresma, después de pasar la primera semana en abstinencia extrema, todo lo que podemos, con la manera que podemos, siguiendo las reglas de la Iglesia y añadiendo nuestros propios esfuerzos por encima, pues después de la primera semana, que es de ayuno, de abstinencia, digamos, extrema, llegamos al triunfo de la ortodoxia. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia puso triunfo de ortodoxia como el primer fiesta del primer domingo de Cuaresma. Con esto nos indica que la recta fe, la doctrina correcta, es el fundamento de todo. Sin la correcta doctrina no existe ascenso hacia los cielos, porque si no tenemos la fe correcta, pues no tenemos la sabiduría, enseñanza y conocimiento sobre Dios, o sea, conocimiento verdadero sobre Dios. Porque fe recta es esto, conocimiento verdadero sobre Dios, verdad sobre Dios. Tal y como Dios es, esta es la doctrina. Todas las dogmas que la Iglesia nos enseña acerca de la Trinidad, acerca de la esencia, energías de Dios, acerca de encarnación, acerca de todo lo que la Iglesia nos enseña, esto es verdad sobre Dios. Y la herejía, por consiguiente, es mentira sobre Dios. Herejía es algo que no existe, o sea, imagina y predica sobre Dios tal y lo que no existe. Es una mentira, usan un engaño sobre Dios. Y por eso la Iglesia nos protege al decirnos qué es la verdad, y al decirnos de estar alejados de la herejía, nos protege de falsa enseñanza, de mentiras sobre Dios. Porque mentira es Dios, es idolatría. ¿Qué es idolatría? Es adorar algo que es falso, no dar adoración a vez del Creador, a dar adoración a algo falso. Pues herejía es una idolatría más refinada, digamos, ¿no? No está adorando a piedras y a árboles y tal, como el paganismo antiguo, sino que está adorando a enseñanzas falsas, o sea, una imagen sobre Dios que no existe. No existe en realidad, porque son mentiras sobre Dios, ¿no? Tal y como las herejías imaginan a Dios, tal Dios no existe. Por eso es tan herejía, por eso es tan venenoso, porque embebena la mente de la gente al darles la imagen sobre Dios que es falso, totalmente falso. Por eso la Iglesia nos dice que la fe verdadera, la doctrina,
las doctrinas que la Iglesia nos dio no son de mente humana, no son inventadas por humanos, sino que es la revelación de Dios mismo sobre sí mismo. Dios nos revela las enseñanzas sobre sí mismo, y esto es lo que diferencia las doctrinas ortodoxas de las doctrinas heréticas. Heréticas son inventadas por Dios, o más bien inventadas por el diablo y puestas en mentes de los herejes, y la Iglesia, pero la ortodoxia es la verdad que Dios mismo reveló, y mismo Cristo, Dios nuestro, les dio a sus apóstoles el Espíritu Santo, les confirmó después de su venida, y esta enseñanza sobre Dios continúa desde aquel entonces hasta el final del mundo. Continuará como la enseñanza dada a los hombres directamente de Dios y predicada por aquellos que recibieron de Dios, y como una cadena ininterrumpida de una generación a otra, puesta en manos de la Iglesia como un tesoro más valioso que cualquier otra cosa. Por eso, al celebrar la fiesta de la ortodoxia, o sea, el triunfo de la fe verdadera sobre todas las herejías, el primer domingo de la Cuaresma, la Iglesia nos enseña que el fundamento de cualquier avance, de cualquier, digamos, progreso espiritual, es la fe verdadera. Si tenemos la fe correcta como el fundamento, como la base, como la raíz de nuestra vida, entonces tenemos seguros los pies, y podemos así avanzar y progresar espiritualmente. Pero si no hay este fundamento, si no hay ortodoxia como el fundamento sobre el cual podemos poner nuestros pies, no podremos avanzar. Porque donde hay mentira sobre Dios, tampoco podrá haber conocimiento verdadero y progreso y avance espiritual hacia Dios, ¿no? Por eso la Iglesia nos dice, lo importante, lo primero que hay que hacer es estar fundamentados, estar bien establecidos sobre la fe verdadera. Y por eso la Iglesia, primer domingo, nos enseña en defender, en saber y defender y confesar la fe verdadera, que es la santa fe intachable de la Iglesia ortodoxa. El segundo domingo, la Iglesia celebra la memoria de nuestro Santo Padre Gregorio Palamas. ¿Y por qué? ¿Por qué la Iglesia puso en conmemoración como segundo domingo, la memoria de este Santo Padre? De todos los santos padres que hay, eligió a este santo varón para celebrar el segundo domingo. ¿Por qué? La respuesta es en esto: es la continuación de la fiesta de la ortodoxia. Porque si el primer domingo la Iglesia nos enseña qué es la fe y qué es la ortodoxia, en segundo domingo, en la figura de nuestro Santo Padre Gregorio Palamas, la Iglesia nos enseña cómo debe ser un cristiano ortodoxo, que confiesa la fe hasta todos los días de su vida. Porque tan increíblemente profunda es la vida de nuestro Santo Padre Gregorio Palamas, tanto hizo para la fe ortodoxa, tanto nos dio en sus sermones, en sus escritos, en su defensa de la fe, a la Iglesia nos dejó, ¿no?, como herencia, que la Iglesia dijo que este santo varón es como un ejemplo, como una figura al que miramos para aprender cómo debe ser un cristiano ortodoxo, especialmente cómo debe ser un jerarca ortodoxo, cómo debe ser un confesor de la fe ortodoxa. Esto es lo que la Iglesia nos enseña en figura de San Gregorio Palamas, y especialmente lo que él defendió. Porque él defendió algo que es sumamente importante para nuestros tiempos, especialmente. Él defendió la enseñanza de la Iglesia, que la gracia divina, a través de cual estamos en comunión con Dios, es Dios mismo. Y esto puede parecer, pues, ¿cuál puede ser cuestionable en esto, no? Pues miren que hasta hoy en día la Iglesia ortodoxa es la única de tal llamadas cristianas, ¿no?, ortodoxas, iglesias, católico romana, protestante, monofisitas, esos que pretenden ser iglesias, es la única que confiesa esta fe verdadera, de que la gracia a través del cual estamos en comunión con Dios no es una cosa creada,
no es una gracia creada, no es, sino que energía de Dios. Y a través de esta energía estamos en comunión con Dios mismo. Y si esta, lo que llamamos gracia, ¿no?, que recibimos de Dios como santificación, no es Dios mismo, pues tampoco podemos estar en comunión con Él directamente, sino que hay algo que entre nosotros y Dios que es otra cosa. Y jamás tocamos, jamás comulgamos de Dios directamente. Esto él defendió en faz de los herejes de su tiempo, que decían que no, la gracia de Dios, la iluminación, ¿no?, la luz increada, la luz a través de cual nos iluminamos, que recibimos en el bautismo, en la Santa Comunión, al avanzar espiritualmente, cuando iluminamos en el Espíritu. Y él defendió que esto es Dios mismo, su energía, su poder, su gracia, ¿no? Y no una cosa creada. No es una cosa que Dios crea. Gracia no es algo que Dios crea para nosotros y que no tiene existencia, sino que es Dios mismo. Y herejes en su tiempo decían lo contrario, que gracia es algo creado. Y hasta hoy en día eso lo dice en Catecismo Católico Romano, hasta hoy en día dice que la gracia de Dios es algo creado. Protestantes hablan de misma cosa, y la única iglesia, y por eso una señal de que la ortodoxia es la fe verdadera, que confiesa que la gracia de Dios, o sea, aquella luz que alumbró con nuestro Señor Jesucristo en Monte Tabor, en su transfiguración, la luz, cuando vemos cualquier luz que sale de Dios, ¿no?, que es la gracia de Dios, que es Dios mismo ni algo creado. Esta es la fe que únicamente la ortodoxia predica, y esto es porque una de las señales que es la fe verdadera. Porque si esta, como dije, si esta fe no es, si esta gracia es algo creado, si algo es algo que no es Dios, ¿no?, y pues significa que entre nosotros y Dios hay algo, otra cosa, que no es Dios mismo. Y por eso, ni cuando nos bautizamos, ni cuando comulgamos, ni cuando nos purificamos, no estamos en comunión con Dios mismo. Nunca tocamos, nunca estamos en contacto con Dios mismo, si la gracia de Dios no es Dios mismo, ¿no?, su energía. Pues San Gregorio Palamas en siglo XIV defendió esta fe, y es sumamente importante para nuestra salvación, y por eso la Iglesia puso su memoria como en segundo domingo, para decir que esa es la figura, el ejemplo de cómo debe ser un cristiano ortodoxo al defender la fe verdadera. Y por eso la Iglesia nos dice que el segundo domingo es la continuación de celebración de la fiesta de la ortodoxia. Si en primer domingo celebramos qué es la ortodoxia, segundo domingo celebramos cómo debe ser un cristiano ortodoxo, y San Gregorio Palamas es el ejemplo para esto. Tercer domingo celebramos la veneración de la Santa Cruz, y así nos dice la Iglesia que tercer domingo es el centro de la Cuaresma, porque es mitad, punto mitad, es el domingo en mitad, desde el principio hasta el fin de Cuaresma, el punto medio. No, veneramos la cruz. Con eso nos dice que el centro de nuestra vida es la cruz. A través de la cruz nuestro Señor Jesucristo nos redimió. Derramando su sangre sobre la cruz, Él nos redimió de nuestros pecados, de la mortalidad, de la corrupción. A través de la cruz, y muriendo y resucitando, Él renovó nuestra naturaleza. Y a través de la cruz Él nos redimió, nos salvó. La cruz es el centro de nuestra salvación. Por eso la Iglesia pone la veneración de la cruz en medio, punto medio de la Cuaresma. Y el cuarto domingo celebramos la memoria de nuestro Santo Padre Juan Clímaco, que escribió aquel libro tan profundo, 30 escalones para la perfección. Y con eso nos dice la Iglesia, celebrando en memoria de este santo varón, nos enseña cuál es el camino para avanzar hacia Dios, ¿no? Ponemos ortodoxia como el fundamento, ejemplo de cómo ser ortodoxo, a San Gregorio Palamas. ¿Cuál es el centro y cuál es el poder y cuál es la herramienta de luchar para nuestra salvación? Es la cruz. Y el camino de cómo avanzar en escalones de virtudes y cómo derrotar nuestras pasiones se nos da el
el libro de Escala Santa de San Juan Clímaco, que es el libro que si uno pudiera poner todos los libros de filosofía, psicología, antropología, lo que sea de este mundo, ¿no?, en un lado, y el libro santo, de Santa Escala de San Juan Clímaco al otro, tendría más peso libro único que todos los escritos de mundanos sobre estos temas, ¿no? Es un libro que nos da respuestas sobre todas las preguntas espirituales, nos da una vista clara de cómo se avanza hacia Dios, cómo siguiendo paso a paso en las enseñanzas de este libro podemos llegar a la perfección en unión con Dios. Por eso nos da el cuarto domingo la iglesia la celebración de San Juan Clímaco. En el quinto domingo nos da el ejemplo otra vez de cómo se hace, cuál es el resultado de seguir estos escalones, ¿no? Cuál es el resultado, el fruto de seguir paso a paso los escalones de virtudes, ¿no? Y escalones que nos llevan a la perfección, y el ejemplo de este producto, ¿no?, este fruto de cómo seguir al seguir que llegamos a tener al seguir los pasos de virtud es nuestra Santa Madre María la Egipcia, que celebramos el domingo pasado. Ella es el ejemplo, alguien que puso de hecho, en práctica, todas las enseñanzas que se nos dan en los escritos de San Juan Clímaco y de todos los padres. Y lo importante de entender es que esto es el ejemplo extremo de cómo de más profundidades de pecado uno puede alzarse hacia alturas más altas de santificación, porque la vida de Santa María Egipcia nos indica que sea cual sea el estado de pecado, y más Santa María, como leísteis en su vida, era una mujer que estaba hundida en pecado, que pecaba desde su juventud muchos años en los pecados más terribles, pero al tocar su corazón la gracia de Dios, se arrepintió de tal manera que llegó a una santificación increíble y llegó a ascender estas escalas, estos escalones hacia el cielo sin jamás haber leído nada de lo que los santos padres escriben, sino que en desierto, ella sola, guiada por nuestro Señor, especialmente por la Madre de Dios, al quien ella prometió arrepentirse, ¿no? Ella llegó a santificación, a perfección. Por eso ella es el resultado de la demostración de cuál es el fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto de esta vida de arrepentimiento que nos ofrecen los santos padres para llegar a la santificación? Ella es la demostración de el resultado humano de cómo uno de más profundidades de pecado puede llegar a santificarse. Y por eso la iglesia pone a ella en el quinto domingo para decirnos que es posible. Lo que nos enseñan los padres, es posible llegar a ello. Si María la egipcia, que estaba en profundidades del pecado, pudo llegar con la gracia de Dios, significa que el camino a santificación está abierto a todos. Y no hay límite lo que podemos llegar con la gracia de Dios. No hay pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. No hay pecado que sea más poderoso que la misericordia de Dios. De que si nos arrepentimos, arrepentimiento tiene un poder de enteramente limpiarnos de ese pecado que sea en que estamos hundidos, y de que el ascenso a los cielos está abierto a todos. Santa María Egipcia es el ejemplo vivo de esto, y así la iglesia concluye los 5 domingos de Cuaresma, dándonos el ejemplo de todo, de cuál debe ser el resultado de lo que hacemos, para qué ayunamos, para qué rezamos, para qué nos afligimos, para qué hacemos todo esto. El resultado es santificación, purificación, deificación
estar enteramente unidos con Dios, como era en el ejemplo de Santa María Egipcia. Pero ahora nos podemos tener preguntas, ¿no? Pues lo que llegó a hacer Santa María Egipcia es increíble, ¿no? Ella 47 años estuvo en desierto, allá luchando para su salvación y santificación. ¿Quién podemos hacer esto? ¿Qué es lo que podemos hacer esto? ¿Quién tiene las fuerzas de hacer esto? Pues al tener esta pregunta, el Gran Canon de San Andrés de Creta nos da la respuesta. ¿Y cuál es esta respuesta? Nos dice en uno de los troparios, ¿no?, del Gran Canon de San Andrés que todos leímos, después de decirnos de cuántos son los pecados en que estamos hundidos y cuál debe ser el esfuerzo que debemos poner para nuestra salvación, al final dice un tropario que nos da consuelo. ¿Y qué es lo que dice en la Oda Novena? Dice que, Señor, no me pidas frutos de arrepentimiento, dice, porque no tengo fuerza. Estoy sin fuerza. No me pidas, no busques en mí fruto de arrepentimiento, porque soy débil. No soy soy enteramente débil. No busques porque no hay. Sino, dice, sino que acepta de mi parte corazón afligido. Corazón afligido por mis pecados, acepta en vez de fruto de arrepentimiento, y acepta esta en vez de lo que tenía que darte, el frutos de arrepentimiento. Y por eso, a través de ello, a través de tener corazón afligido, sálvame. Pues qué solución más increíble. Y los santos padres confirman esta enseñanza, de que nosotros, especialmente en nuestros tiempos, que somos tan débiles espiritualmente, tan lejanos a toda la santidad y todo el esfuerzo que los santos padres tenían para su salvación, si tenemos corazón afligido, o sea, si nos duele el corazón, por eso de que no tenemos frutos de arrepentimiento, si de verdad en nuestro corazón nos acusamos a nosotros mismos, no nos excusamos, sino que acusamos a nosotros mismos y trabajamos de tener corazón afligido, no corazón endurecido que hace excusas para sí mismo y dice que no es mi culpa y no, pues no, esto no, sino que corazón que acusa a sí mismo y dice que es mi culpa y no tengo los frutos de arrepentimiento. Señor, perdóname, si cultivamos este tipo de corazón en nosotros mismos, Dios acepta este corazón afligido, este dolor de corazón, en vez de frutos de arrepentimiento. En vez de todas las cosas que no tenemos, como los santos padres y madres tenían, si ofrecemos a Dios constantemente corazón afligido, Él acepta esto en vez de todas aquellas otras logros espirituales que debemos tener, pero no lo tenemos. Pues qué solución más increíble nos da la Iglesia. Por eso es tan importante de tener corazón afligido. Si algo nos aprendemos de toda la Cuaresma, si algo aprendamos esto, de cultivar corazón afligido, o sea, corazón que acusa a sí mismo. No excusa sus pecados, sino que acusa a sí mismo y llora por sus pecados. Para eso, uno de los primeros escalones en el libro de San Juan Clímaco, Escala Santa, se llama aflicción de corazón que trae alegría. Imagínense que hay un estado en corazón de espiritual que se llama aflicción, o sea, de estar afligidos en corazón, que esta aflicción que trae alegría. Es todo un estado, y San Juan Clímaco nos dice que practiquen esto, intentad de obtener esto, de tener corazón afligido, de tener corazón que está dolido por sí mismo, y este dolor de corazón trae alegría de salvación. Por eso, para nuestros tiempos especialmente, es algo increíblemente útil. Nosotros que ni ayunamos como se debe, ni oramos como se debe, ni hacemos ninguna otra obra espiritual como se debe, por lo menos si cultivamos esta aflicción de corazón, de estar
de estar afligidos y dolidos en nuestro corazón por nuestros pecados y por lo menos a obtener esta práctica, ¿no? Practicar esto y pedir la gracia y el don de esto. Esto Dios aceptará en vez de las obras que no lo tenemos. Por eso, si algo les ofrezco de aprender de la cuaresma y poner en práctica en cada cuaresma, es esto, de pedir a Dios corazón afligido, corazón arrepentido, corazón que duele a sí mismo, que llora sobre sí mismo. Y Dios aceptará este llanto, aceptará este dolor de corazón de nuestra parte en vez de las de frutos de arrepentimiento que nadie de nosotros tenemos. Pues esto les ofrezco, queridos hermanos y hermanas. Mañana ya es la resurrección de Lázaro. El día después de mañana es el Domingo de Ramos, a través del cual entramos ya en la Semana Santa. Les quiero explicar que Cuaresma, la misma, ya se acabó. Ya lo que es mañana y el pasado ya no son parte de Cuaresma. Y por eso la Cuaresma, los himnos de la Iglesia hoy ya dicen que haber pasado la Cuaresma, los días de Cuaresma en santidad, ahora comencemos a prepararnos para la Semana Santa, porque la Semana Santa es un ayuno aparte. O sea, están juntos porque la Cuaresma nos está preparando para la Semana Santa, pero la Semana Santa misma es un ayuno independiente de la Cuaresma. La Cuaresma ya lo concluimos hoy, esta noche, al entrar en la fiesta de resurrección de Lázaro. Y al pasar estos 5 domingos, o sea, 6 semanas, en preparación para la Semana Santa. Por eso, redoblemos ahora, hermanos, nuestro esfuerzo. Redoblemos nuestro esfuerzo para pasar dignamente, con corazón afligido, a acompañar a nuestro Señor en su entrada a Jerusalén y sus días de su pasión. Porque si en nuestra mente hagamos lo que hagamos, tenemos trabajo, entiendo, tenemos cosas de familia, hagamos lo que hagamos en el mundo, si estamos en nuestra mente, un periodo del día por lo menos, con las oraciones y oficios bellísimos de la Iglesia en días de Semana Santa, cuanto más sumergimos nuestra mente en acompañar a nuestro Señor días de su pasión, tan grande será, igual de grande y mayor, aún más grande y más bello será la Pascua de Resurrección. Cuanto más acompañamos a nuestro Señor los días de su pasión, tanto más gracia tendrá nuestra celebración de Pascua, el que es la fiesta de fiestas, es la alegría de las alegrías, nuestro Señor resucitando y derrotando la muerte y otorgándonos la vida eterna. Eso les deseo, hermanos, de pasar los días de pasión nuestro Señor siguiendo los oficios que les mandé. Todos tenéis ahora por lo menos una parte de los oficios diarios que pueden leer, pueden meditar, pueden sumergirse en el contenido de los oficios para así estar con nuestro Señor a través de los oficios en días de su pasión y así también celebran con alegría la resurrección de nuestro Señor. Dios les bendiga y estemos juntos durante la semana y juntos celebremos, aunque físicamente alejados, pero en espíritu, en comunión, juntos celebremos la Pascua del Señor. Dios les bendiga.